Bueno, así un poco orgánico, movilizado, son muchas imágenes, muchas sensaciones. Veo las imágenes que tenés atrás, artísticas, poderosísimas, fuertes, y quiero meterme en eso, en tu sensibilidad como artista y preguntarte qué hoy, qué representa, qué sentís, qué te mueve, Francisco. Bueno, hoy en particular yo venía un poco, si bien estuve en muchos medios que fue llamando la atención el vínculo que mantuvimos, eh, estuve un poco encerrado con el tema de esta semana y todas las cosas que fueron sucediendo. Y ayer sí vi algunas imágenes y bueno, fue un día complicado hoy. Hoy ya un poco mejor, pero la noche fue bastante complicada. La verdad es que yo estoy raro, no sé, tengo una sensación también bastante ambigua, porque por un lado, eh, yo creo que una de las enseñanzas que Francisco deja es que, bueno, justamente él tenía una espiritualidad muy elevada y casi al punto de prescindir de lo tangible. Eso fue algo que yo sentí cuando hice una de las piezas que le acerqué, que es la obra de María Elena de la Hermana. Me di cuenta que ellos estaban vinculados desde otro lado, y creo que esa también es digamos, cuando uno tiene un nivel de espiritualidad así tan profunda, creo que lo prescindible es la introspección solamente. Y bueno, creo que ese es un mensaje, es algo para aprender de alguna manera y poder interpretar todo lo que fue sucediendo esta semana. Así que, pero bueno, fue una semana triste y es difícil, digamos, poder entrar en esa frecuencia, ¿no? Pero es algo a prestar atención, me parece. Me permeo mucho de esa obra que está atrás tuyo y pienso en esto de Imagine. Me preguntaba si en esta capacidad tuya o este laburo de ser artista, que me toca imaginar mucho, ¿qué, qué detonaba Francisco en esa proyección de la imaginación, de la dimensión creativa? ¿Qué detonaba para mí? Mm. Y una fuente de inspiración permanente. Eh, También sucedía algo muy especial, que es que cuando yo iba a presentar alguna obra, eh, en el mismo momento generábamos un proyecto nuevo. Eh, Digo, generábamos en el sentido de que él con su palabra ya generaba disparadores en mí y yo sabía por dónde iba. Él creo que tenía esa gran capacidad como de prestar mucha atención y de implantar como una semilla en cada uno que iba a verlo, ¿no? Que para mí era una semilla de fraternidad humana, digamos. Y bueno, y después uno, por lo menos en mi caso, yo con eso le hacía crecer de alguna manera y eso ya era un disparador para algo nuevo, pero ya sea por el medio ambiente o justamente por la fraternidad o simplemente, y podría decirlo interreligioso también, pero bueno, por el abrazo que ellos tuvieron, ya hice una obra que creo que trasciende lo interreligioso. Entonces es como que siempre a través de diversas conversaciones que íbamos teniendo, y mismo por mail, ¿no? Porque yo lo que tuve es mucho vínculo por mail también, o sea, viajé muchas veces a verlo, pero bueno, el vínculo más fluido era a través nos escribíamos. Y bueno, fue una fuente de inspiración fundamental para mí. Sí. Vi que varias veces rescatabas esto del mail y quiero hacerte dos preguntas. Una, si tenés ese sistema de comunicación con otras personas, si es algo habitual en vos, y si el que haya tenido esa característica de lo escrito, que hoy puede ser casi anacrónico, también te permitía a vos explorar palabras, o si eso marcó una singularidad en el vínculo, la comunicación entre ustedes dos. Sí, definitivamente. Él tenía una manera muy poética de expresarse, eh, muy linda manera, porque te podría decir algo muy simple, pero de una manera muy poética. Ya el primer vínculo que yo tuve, eh,
él dijo algo como gracias por haber soplado las brasas de un recuerdo en relación a la situación que estaba atravesando Gustavo Cerati en aquel momento, año 2013. Y fue simplemente un recordar para él, pero bueno, siempre tuvo como ese sentido poético que claramente también es una fuente de inspiración, de una frase vos podés sacar una obra. Y después la relación, sí, yo tuve una relación muy linda y yo hago un paralelismo con lo de Francisco, con Charly García. Durante muchos años yo lo retraté y tuve un vínculo directo de ir mucho a su casa. En aquel momento no eran mails, o por lo menos yo no tenía, creo que él tampoco, ni creo que tenga hoy, pero sí por teléfono, hablábamos mucho por teléfono. Eh, y nos veíamos, yo iba mucho a su casa. Entonces, sí, creo que el vínculo aquel fue muy parecido en el sentido de inspiración, ¿no? Me parece interesante porque hoy una de las cosas que le pasa a la sociedad, bueno, cuando ensayan reflexiones tratan de ver cómo encaja en la grieta, si se posiciona para acá, para allá. Y si uno se guía por eso, que es epidérmico, cree que entre Charlie y Francisco no hay nada en común, o no pudiera haber nada en común. Pero si uno va más allá, hay una dimensión muy profunda de lo humano, expresada en los dos y expresada también en lo que generan en la gente, lo que generan, y también en la inflexión que significa esa potencialidad poética en la vida de muchos de nosotros, ¿no? Sí, seguro. Yo creo que el punto en común que tienen, en principio, debe haber varios más, pero es la capacidad de sintetizar una situación, una conversación o mismo la esencia de una persona. Creo que es como esa antena eh, que va por un lugar de mucha percepción, de una sensibilidad muy particular. Eh, el respeto y en el caso mío eh, yo sentí eso siempre de Charlie como un respeto absoluto y esa capacidad de escucha, de esa humildad, dije el otro día también en dos personas que eso y que rápidamente sabían lo que vos estabas por decir antes de que lo digas. Entonces creo eso, a eso le llamo como la capacidad de sintetizar, como una sensibilidad distinta. Creo que ese era el punto en común que yo encontré exacto entre los dos. Esto que acabas de decir es, viste que a veces cuesta la comunicación, el diálogo, y esto que vos decís de que el otro tenga la posibilidad de detenerse y adelantarse o saborear qué vas a decir vos. Quería preguntarte qué expectativas tenías con la obra, con esta obra del deseo tangible de las manos de su hermana y de él, y cómo fue el momento en que él se conecta con una de tus obras, con esa obra que hasta uno mismo lo sensibiliza, pero ¿cómo fue esa escena, ese momento? Mirá, expectativa, no, no sé, yo no la había nunca, a ver, desde un primer momento no pensé exactamente, o sea, tuve la idea y no es que tuve, uy, me gustaría que pase tal cosa. No, simplemente fue un momento de inspiración muy rápido porque yo estaba yendo para llevar otra obra y, y se me ocurrió eso, la verdad. Y eso, a ver, esa obra en particular, que ahora me están preguntando mucho por esta obra del deseo tangible, fue una obra privada, digamos, que retrató para mí un momento privado de una profunda intimidad, digamos. Eh, digamos que el mensaje estaba entre ellos dos, no era un mensaje hacia el exterior. Yo fui de alguna manera como un puente y fui eh, eh, espectador de eso, de ese momento, primero con ella y después con él. Pero después, bueno, hay diversas obras que yo fui haciendo que sí tenían un especial interés en Francisco, un particular interés, como te decía, esta obra de carácter interreligioso o el proyecto de Manos por la Paz. Eh, pero bueno, fue un momento muy lindo que a pesar de lo que yo te dije, de su espiritualidad profunda, eh,
bueno, claramente eso es como que lo trajo un poco a la tierra, ¿no? Y lo conmovió, lo sorprendió en realidad, porque él no esperaba eso. Él me esperaba a mí con la obra de Borges, eh, y el principio de la audiencia, bueno, fue la presentación y conversamos de eso. Y al final de la audiencia yo le obsequié eso y él ahí es donde no lo esperaba. Y sí, se conmovió y yo también. Entonces fue muy lindo y fue difícil poder expresar todo lo que sentía en ese momento, todas las cosas que yo fui pensando previo a la audiencia. Y después sí, al otro día aflojé bastante porque él ahí me invita para que yo vaya a Santa Marta a hacer otra acción artística y al otro día ya, digamos, hablamos mucho más relajados sobre el tema y eso. Lo de atravesar lo invisible se conecta con esta sensación de las manos de su hermana, ¿no? De las manos de él. Y él, y también esa obra, y le pone la palabra paz. Lo sentiste como un cómplice de territorios creativos tuyos que no había, que llegaba a ese lugar, porque ¿viste? Me imagino que la dimensión creativa es muy íntima. Llegaste a crear a verlo a él como cómplice de eso, digo, por el rasgo de espiritualidad del cual hablas. Sí, un poco sí. En realidad, mira, leí algo que él dijo de Borges, que dijo que el haberlo leído, y le pasaban en general con los escritores, ¿no? Que lo ayudaban un poco a descubrir un poco más quién era. Yo creo que sí, uno ya sabe quién es y digamos, eh, el germen de lo que hace está en quién es. Pero él me ayudó a comprender un poco más eh, quién era, de alguna manera, y hacia dónde estaba yendo, como que me allanó un poco el camino. Eh, Eso en cuanto a la creatividad, digamos. Y después, con respecto a Atravesar lo Invisible que vos comentabas, esa es una obra que retrata un momento muy particular que tuvo él con dos argentinos, con Abraham Skorka y Omar Abud, un judío y un musulmán, un abrazo que se dieron frente al Muro de los Lamentos. En realidad, ellos intervinieron en esa obra con la palabra paz, cada uno escribió sobre sus escrituras sagradas, y en realidad ese mensaje iba un poco más allá de lo interreligioso, que es cierto que en nuestro país es algo que sucede, la convivencia posible, pero en realidad estaba representando el abrazo de tres amigos. Ya ese simple gesto es es un gesto de fraternidad humana. Un simple abrazo que se puede dar entre tres personas en cualquier lugar. No hace falta ni que sean religiosos, ni que estén frente a un muro. O sea, es como que para mí trascendió un poco lo interreligioso ese abrazo. Creo que así se concebió también por parte de ellos. ¿Sabes que en todo el relato de Francisco de estas últimas horas que está universalizado, ¿no? Pones cualquier medio, cualquier idioma y constantemente aparecen gestos potentes. Yo pude conocer a Genevieve, la monjita que aparece homenajeándolo, y todo este relato tiene lienzos, pinturas, obras, que pareciera como si en el centro del humano, de lo sencillo, hubiera como una gran usina de arte, de potencia. ¿Cómo lo ves vos? Eh, Sí, bueno, creo que tiene que ver con eso que te decía. A ver, desde el lado de él, esa capacidad poética de expresarse, creo que marcaba una sensibilidad que él tenía y una afinidad hacia lo artístico. O sea que es probable que él en cada gesto, en cada mensaje, también sentía algo relacionado a lo artístico, ¿no? Era medio artista, bueno, era escritor, profesor de literatura, eh, entonces esa sensibilidad estaba.
Y después, si en cada uno de esos gestos o de esas acciones o de esos episodios que fueron sucediendo hay una obra o no, yo creo que sí, pero eso es lo que yo veo por ahí. Hay que ver si realmente está la obra ahí detrás y si es que todo el mundo lo ve así. En el caso mío, sí, claramente, eh, con cada accionar suyo yo veía una obra y veía un mensaje profundo detrás. No hacía nada sin dejar un mensaje. Esa es mi lectura, por lo menos. Entonces sí, seguramente hay una obra de arte detrás de cada movimiento que fue dando, por lo menos como sumo pontífice. Yo antes no conocía a Francisco Arzobispo. Hay en este universo de emociones y sensaciones que planteaba cuando arrancamos, ¿no? ¿Empezás a ver colores de alguna obra futura en homenaje a Francisco? Sí, me cuesta decir la palabra homenaje, pero sí la representación de, de su centro espiritual, Mm. digamos. No como un homenaje a su imagen, sino como en todo caso, un homenaje a su prédica, incansable prédica. Y creo que tiene que ver con la fraternidad. Fraternidad es una próxima y última obra en la cual ya estoy trabajando y sí, esa es la última imagen. No, la tentación es preguntarte que vos me dijeras cuál fue el momento que recordás o que elegís, pero de tu relación interpersonal con él, de los encuentros, pero también por cómo viene la charla me interesa qué imagen de Francisco te ayuda a tramitar este momento o te genera una La, sensación. la, sí, la última imagen compartida, que fue una despedida, la verdad es que yo me doy cuenta ahora, porque yo pensé que él iba a renunciar. Cuando salió del hospital, yo pensé que estaba repuntando, pero bueno, después lo fui viendo también a lo largo del mes y que le costaba mucho respirar. Entonces, no sé, tal vez inconscientemente el último mensaje que intercambiamos fue una despedida, absoluta despedida, porque la última imagen que se me viene es la que yo compartí con él, que es una obra que se llama Transfiguración, justamente, y es él como pasando de un estado al otro. Y la última carta que yo le escribí habla específicamente sobre eso. Y hubo, digamos, una cantidad de mensajes anteriores que eran por otras cuestiones y hablamos de otras cosas, pero la última imagen el último mensaje fue una despedida. Así que la imagen que me viene es esa. Tengo esa como última imagen. Creo que está él de espaldas. Eh, es lo último. Es un sueño, ¿no? Es una visión y le pusiste música. Yo vi un posteo que hiciste y Sí, varias veces porque me pareció bellísimo y potente. sí, tengo muchas cosas hechas así, pero en general no las comparto, tampoco estoy mucho con redes, ni bajo mucho, pero sí, tomé la decisión de bajarla y, y también, casualmente o no, pero bueno, la canción que puse, que es Huellas en el Mar, eh, dice una frase que yo la tengo desde ahora hace 2, 3 días, 4, que empiezo a ver todo el movimiento que hay, que es ¿por qué tendremos que ir tan lejos para estar acá? Me parece que eso representa un poco bastante de las cosas que fueron sucediendo esta semana. Eh, Hoy hay mucho movimiento. Eh, Alguna vez Charlie me dijo algo relacionado a eso, que es que si alguien lo va a homenajear, que lo homenajee en vida. Eh, y bueno, creo que tiene un poco que ver con eso, eh, con valorar a la gente cuando está viva y con reconocer, eh, o no, por ahí, si no te llega a esa persona, no. Pero bueno, después de muerto, siempre hay mucho movimiento alrededor de estas figuras.
Gustavo, te quiero agradecer mucho tu arte, tu simpleza y generosidad en atendernos, de estos trazos de la amistad con Francisco y la posibilidad también de permitirnos comprender y saborear esta fibra humana del Papa, pero también de tu amigo. No, gracias a vos, Diego. Muchas gracias por el contacto y por difundir un poco de arte. Dale, te mando un abrazo grande, Gustavo. Muchas Gracias, gracias. saludos, saludos para todos. Gracias.